puso en nuestro corazón llamarle, o como ustedes lo tienen allí al frente, Cena de la Amistad con Dios. Yo sé que todos tenemos muchos amigos. Algunos dicen que los amigos son los hermanos que elegimos, ¿verdad? De hecho, la Biblia en Proverbios nos dice que hay amigos más unidos que un hermano, ¿sí? Y así son las amistades que uno va desarrollando. Las amistades van surgiendo alrededor de lo que va pasándonos en la vida. Están aquellos que surgen como resultado de compartir momentos diarios, ¿sí? Como en el estudio, o en el trabajo, o en el deporte, o en la iglesia. Están los amigos de los que nos sentimos orgullosos de presentar, ¿verdad? Nos sentimos, mira, este es mi amigo. Y hay otros amigos por ahí que los tenemos medio escondidos, que son medio impresentables, pero que los queremos igual, ¿verdad? Por ahí quizá otro dice, uy, este es amigo, pero no, es de fierro. Hay amigos con los que podemos compartir muchas cosas y otros con los que solo algunas, como por ejemplo los amigos que tenemos en la distancia. Yo tengo un amigo en Brasil con el que de vez en cuando podemos chatear al menos, pero siempre que viene nos encontramos. Ustedes lo conocen a Daniel. Y es un amigo en la distancia, pero cuando llega nos ponemos al día de muchas cosas y podemos hablar como si fuese que nos habíamos visto hace un ratito nada más. Hay un abanico bastante grande de personas a las que les podemos llamar amigos, pero en esta oportunidad me gustaría que pensemos en aquellos amigos que nos merecen un respeto especial. Sí, pues están aquellos amigos con los que, hola, ¿qué hacés? Y que los tratamos así de una manera muy confianzuda, ¿sí? Pero quisiera que pensemos en aquellos amigos que nos merecen un respeto especial. Y esto no significa que a los demás amigos no los respetemos, pero hay amigos con los que guardamos cierta formalidad, cierto respeto. Por ejemplo, un papá o un abuelo, que de pronto son gente que nos conocieron desde niños, que nos conocieron desde que nacimos, que compartieron su vida, ¿sí? Que envejecieron al lado de nosotros, ¿sí? Cuando nosotros fuimos haciendo grandes, y hay quienes tienen hoy la bendición de tenerlos con ellos, y ya no solo hay esa relación de nieto a abuelo o de padre a hijo, sino una relación de amigos, y ese vínculo que se entremezcla con esta amistad hace que esa amistad tenga un matiz muy especial. Yo guardo un respeto muy grande a mi abuelo y a mi papá. Mi abuelo ha sido una persona con quien compartimos muchas cosas lindas. Imagínense que una de las historias que me contaba mi abuelo es que, yo si cuento esto no piensen que soy tan viejo, ¿no? Pero bueno, les cuento. Cuando yo nací en la casa, y un 25 de junio, pleno invierno, y dice, mi abuela contaba que de pronto veían que yo no succionaba, y dice, este chiquito se está congelando, doctor, y el médico dice, pero esas son cosas de abuela chocha, decía, y ella insistía, no succiona, doctor, mire, y sí, me estaba congelando, tenía dura la boca, ya ni lloraba. Entonces mi abuelo me cuenta que él me acunó en la cama de él, llevó un brasero, no hay que llevar braseros, ¿no? Pero bueno, en esa época se usaban braseros, ¿sí? Llevó un brasero cerca de su habitación y allí me acunó y me dio el calor. Y allí empecé de nuevo y ahí empecé a llorar y empecé a tomar leche y todo lo demás, y de ahí no paré de comer. Pero imagínense una persona así, con la que después compartí cosas, para mí era algo muy especial, compartir cosas con mi abuelo. ¿Quiénes lo conocieron? Por esta Tuti que lo conocía. Qué lindo era el vínculo que uno podía tener con alguien, al que ya no es solamente un amigo como cualquier otro amigo, es un amigo especial. Y si yo tengo que hablar de mi padre, y bueno, me tengo que acordar de tantas cosas de mi papá como amigo. Y yo les conté ya una vez, pero por amor a aquellos que no lo escucharon, si tengo que rescatar algo de la relación con mi padre, fue aquella vez, 16 años más o menos, primera vez que me dejan salir hasta tarde. Es
más, me dio la llave de la casa porque tenía que hacerle la despedida a 5º año, así se acostumbraba. Y era una cosa así, de que nos juntábamos entre todos y le hacíamos algo. Y como yo nunca fui bueno para el movimiento físico, ¿sí? Entonces me pusieron a ayudar en la cantina. Yo elegí estar ahí. Pero tan poca experiencia para descorchar la sidra, que la descorché aún así y me salió todo para acá. Así que de acá para abajo era pura sidra, mojada. Así que imagínense el olor que tenía. Entonces a la noche cuando volví a casa, volvía con mi llave y abro la puerta y siento que cuchucheaban ahí en la pieza de mis padres, ¿no? Entonces, esto me están esperando. Y se me ocurrió la genialidad de hacerme el borracho. Y entonces pateé una silla y empecé a hablar incoherencia. Claro, esperaba que salga el papá y me quiero dar un correctivo y yo ahí nomás me iba a reír, iba a quedar toda una broma, ¿no? Entonces estaba ahí y se venía mi papá caminando y yo, claro, le escondía la cara porque me estaba pero matando de la risa. Y me sorprendió el viejito. En voz baja me abrazó y me dijo: mi hijo, venga que le voy a preparar un café. Imagínense, un nudo en la garganta como el que ahora tengo. Y no sabía qué hacer, porque si me largaba a llorar, más borracho iba a aparecer. Así que ahí nos reímos, y ahí hablamos, y ahí compartimos. Yo creo que esa fue la noche en la que empecé a sentirme ya no solo el hijo de mi papá, sino un amigo. Y estos son amigos especiales. No son amigos que los tratás como a cualquier otro amigo, ¿me estás entendiendo? Son amigos que tienen un respeto, una manera de ser con nosotros que los hace ser amigos especiales. Yo pienso que así también es Dios con nosotros. Porque un amigo especial es aquel que no necesita ser nuestro amigo y se hace amigo. Mi papá no necesitaba ser mi amigo, no necesitaba tratarme de una manera especial. Si yo ya era el hijo, le tenía que respetar, tenía que hacerle caso, era mi papá, ¿me está entendiendo? Mi abuelo tampoco, pero me dieron su amistad y eso hace que sea algo de mucho valor. Un amigo que no necesita ser nuestro amigo y que de pronto nos brinda una amistad, es alguien a quien nosotros le debemos un respeto especial. Por ejemplo, los padres, ¿no es cierto?, cuando se vuelven nuestros amigos, hay familias donde se tratan de usted, los hijos lo tratan de usted, todavía los papás. Un jefe que de pronto no necesita ser amigo y se vuelve amigo. Una persona que está en eminencia, como alguien que está en el gobierno, que de pronto sea nuestro amigo, yo no puedo tratarlo como a cualquier otro amigo, ¿me están entendiendo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es alguien que nos genera una amistad especial, pero el vínculo que nos une es algo que hace que esa amistad merezca un respeto especial. Y como se lo dije, hay alguien que reúne estas condiciones, es Dios. Fíjese usted, siendo Dios y no teniendo necesidad de nosotros los seres humanos, nos amó. Y uno dice, bueno, si muchas veces decimos, sí, Dios es amor, pero ¿sabés qué significa que Dios es amor? Que Dios se desprendió de su Hijo para dárnoslo a nosotros y para que le maltratemos mucho más de lo que nos imaginamos y de lo que pusieron en las películas, para que le despreciemos. Porque Cristo vino a morir por nuestros pecados. Él nos amó de una manera especial. Y Jesús, cuando vino aquí a la tierra, nos trajo una revelación muy especial y muy grande. Y es que Dios quería ser nuestro Padre. Pero más aún, que siendo Dios, siendo creador de todo, Señor de todo, no solo nos ofreció su paternidad, sino también nos dio su amistad. Miren lo que dice Santiago 2:23. Si usted tiene la Biblia, búsquelo, si no, acá lo va a tener escrito. Mire, Santiago 2:23. Vamos a esperar a aquellos que están buscándolo en sus Biblias. Busque el libro de Santiago.
ahí abierto en Santiago porque hay otro pasaje más que vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Y se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, fíjese cómo dice, amigo de Dios. Amigo de Dios. Abraham es un hombre que pasó a la historia como alguien que alcanzó a ser amigo de Dios. No es que la gente le decía amigo de Dios, sino que Dios lo llamó mi amigo Abraham. Mire usted, qué tremendo esta posición. Y mire usted hasta dónde podemos llegar si aprendemos, y por qué no que sea esta la cena del puntapié inicial para eso, si aprendemos a desarrollar una verdadera confianza con Dios. Amén. ¿Qué me dice? ¿Se anima? Amén. Poner nuestra fe en Dios puede ser el comienzo de una gran amistad. ¿Sí? Ahí lo tiene puesto usted. Poner nuestra fe en Dios puede ser el comienzo de una gran amistad. Y de una amistad nada menos que con Dios. Por ahí alguien está pensando, qué bueno, yo creo en Dios. Pero ¿saben una cosa? Esto no necesariamente es la fe que Dios espera de nosotros. Mire lo que dice Santiago 2:19. Y perdóneme si le pincho el globo con esto, ¿no? Pero le tengo que hablar la verdad. Amén. Mire lo que dice, 2:19. ¿Cómo dice? Ahí lo tiene escrito. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¡Epa! No creo que los demonios alcancen a ser amigos de Dios, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Verdad que no? No solo es creer como muchos dicen por ahí. No solo es creer, es un poco más que eso. Creer involucra creer todo lo que implica Dios. Por eso es que decimos, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. No es lo mismo. No es lo mismo creer en Dios que creer a Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Una persona que cree en Dios no le afecta en su vida. ¿Vos crees en Dios? Sí. Y sigo haciendo lo que se me da la gana. Pero una persona que le cree a Dios tiene respeto de lo que Dios dice y presta atención a la palabra de Dios y le obedece a Dios. ¿Me está entendiendo? No se va para cualquier lado, hace la voluntad de Dios. Así que no es lo mismo, diga conmigo, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. ¿Crees en Dios? Pues quizás ya sea tiempo que empieces a creerle a Dios. Creerle a Dios nos pone frente a la posibilidad de volvernos nada menos que amigos de Dios. Una persona que tiene fe en Dios, es decir, que no solo cree en Dios, sino que le cree a Dios, es alguien que agrada a Dios. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradarle a Dios. A Dios le agrada a la gente que le cree a Él. No que dice, yo creo en vos, Diosito. No, sino que dice, Señor, yo creo que eres Dios Todopoderoso. ¿Y cómo no te voy a obedecer en las cosas que dice? ¿Está comprendiendo? ¿Sí? No es lo mismo una cosa que la otra. Creo que podríamos hoy, a esta altura, hacernos una pregunta bastante seria. Ahí se la pongo. ¿Somos amigos de Dios? ¿Somos amigos de Dios? ¿Estás bien con Dios vos? No solo es creer en Dios, ¿le crees a Dios? ¿Tu vida muestra que le crees a Dios? ¿O tu vida es una vida que simplemente dice, bueno, yo creo en Dios, como creo en San Martín, en Belgrano, como creo en la gente que ha hecho cosas grandes? La gente que cree así no le pasa nada. Pero la gente que le cree a Dios, que ha puesto su fe en Dios, son personas que empiezan a ver en sus vidas cosas nuevas, porque Dios se hace presente en ellos. Lamentablemente, pocos son los que buscan la amistad con Dios. Muchos buscan el favor de Dios, buscan a Dios para conseguir algo, buscan a Dios para que los ayude en algo. Está bien, mirá, todo aquel que busca a Dios consigue. Dios dijo, buscad y hallaréis.
llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Así que si has conseguido algo de Dios, pues es lo que te tiene que pasar. Porque Dios ama, Dios es amor, Dios nos contesta a todos. Cuando vos vas a pedirle algo, Dios no dice, a ver, has cumplido esto, aquello y lo otro. No, porque Dios te ama. Pero no te confundas, eso no significa que tenga agrado de lo que estás haciendo, ni esté de acuerdo con tu vida. Hay hasta quienes quieren acercarse a Dios por escalar posiciones en el servicio a Dios y decir, bueno, yo quiero llegar a ser una de las personas más importantes dentro del cristianismo, ser un líder importante. Está bueno, pero no necesariamente eso le agrada a Dios. Lo que a Dios le agrada es que aprendamos a buscar una amistad con Él. Es cuando lo más importante no es lo que te da Dios, sino Dios. ¿Me está comprendiendo? Hay mucha gente que se queda con lo que Dios le da y pierde a Dios. ¿Está entendiendo? Quisiera que podamos meditar juntos un pasaje que más que un pasaje de la Biblia es un llamado a todos nosotros y que está en Job 22:21. Fíjese, ahí lo tiene escrito. Mire lo que dice. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Se lo leo de nuevo. Vuelve ahora. ¿Cuándo dice? Ahora. Mañana o dentro de un tiempito, porque ahora no, ¿para qué me voy a meter ahora en las cosas de Dios? Yo estoy bien como estoy. Así es, así dice. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. ¿Cuántas personas hoy en día pagan grandes sumas de dinero en terapias y tratamientos para alcanzar un poco de paz? Yo me acuerdo una persona que una vez me compartía su testimonio y me decía lo que más me impactó a mí de Dios fue la paz que me dio. Y a veces los que ya llevamos tiempo en el camino de Dios no valoramos lo que es tener paz. Pero la falta de paz hace grandes daños al ser humano. El no poder sentir el perdón, el no poder sentir que las cosas están bien o van a estar mejor, el no tener esperanza, te quita la paz. No puedes dormir, no puedes estar tranquilo, no puedes contener las ganas de llorar, la angustia, crece. Pero cuando hay amistad con Dios, hay paz. Amén. No es que Dios te saca los problemas, no. Pero cuando sos amigo de Dios, ¿qué problema puede ser más grande que Dios? ¿Qué te parece? ¿Hay algún problema que pueda ser más grande que Dios? No. Y si es tu amigo, pues entonces no te hagas problema. Amén. Y por ello dice, te vendrá bien. Mire, gente, muchos le buscan a Dios por sus favores, por alcanzar algo, como les decía, pero Dios se queda con aquellos que le buscan a Él. Y Dios nos ha llamado hoy para eso, en esta noche. Dios está buscando gente que quiera entrar en amistad con Dios. No está buscando religiosos, no está buscando gente intachable, no está buscando gente que esté bien, que sea bien vista en la sociedad. Dios está buscando gente que tenga un corazón dispuesto a creerle a Dios y hacerle caso. Porque Dios tiene planes para este mundo. ¿Sabía usted que Dios está estableciendo su reino aquí en la tierra? Un reino mundial donde hay gente de todas las razas y de todas las lenguas involucradas. Dios está estableciendo su reino. Por eso Jesús les enseñó a sus discípulos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán
porque Dios ya dio el primer paso. Te amó, te dio su amor y te trajo hasta aquí en esta noche, ¿verdad? Pues ahora te falta vos dar el paso que una ambas cosas. ¿Querés entrar en amistad con Dios? Por ahí tenemos tantas ideas metidas por causa de la religión que pensamos, no, si yo entro en amistad con Dios, tengo este problema, tengo aquello, tengo lo otro, Dios no va a querer. No, Dios te conoce así como sos. Y obvio que la amistad con Dios va a producir grandes cambios en tu vida, pero son la consecuencia de la amistad con Dios, no la condición para la amistad con Dios. ¿Estás entendiendo? Dios te ama y Dios quiere ser tu amigo, pero está esperando tu decisión, de que puedas de una vez por todas decir, Señor, la verdad, te voy a creer. Voy a empezar a leer la Biblia y voy a creer lo que leo. Voy a empezar a escuchar tu voz a través de la palabra y voy a empezar a hacerte caso. Y cuando vos me digas algo, lo voy a hacer. ¿Sabes? Una persona que toma esa clase de decisión, al poco tiempo se vuelve amiga de Dios. ¿Y puede haber algo más grande que ser amigo de Dios? Yo creo que no. Claro, en el mundo donde vivimos, esto se te burla todo. Vos querés ser amigo de Dios, estás loco. Es mejor esto, es mejor aquello, es mejor lo otro. Por eso es que estamos los que estamos hoy aquí. ¿Me está entendiendo? Porque Dios no da esta palabra a cualquiera, aunque es para todos. ¿Me entienden? Pero en este momento y en este tiempo, esta es la palabra para vos. Así que yo quisiera invitarte a que allí donde estás, cierres un momento tus ojos. Hemos empezado este tiempo y esta meditación pensando en cómo estamos con Dios. Así que te animo a no distraerte con ninguna otra cosa y a que puedas respetar la presencia de Dios en este lugar, que puedas preguntarte qué clase de relación tienes con Dios.